Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un video. Esta vez vamos a hablar de álgebra 2. En nuestra aritmética de polinomios seguiremos multiplicando, pero esta vez en vez de monomios con polinomios pasaremos a algo un poquito más avanzado, que es binomios con polinomios. Y ya con esto vamos como a sentar un precedente y empezar a poder saber realmente cómo se multiplican dos polinomios de manera un poco más sencilla, de manera un poco más metódica, que nos ayude a ir mecanizándolo poco a poco en futuras ocasiones. Entonces, ¿cómo es la estructura de una multiplicación de este tipo? Primero que todo vamos a tener un binomio y un polinomio. Para términos de practicidad vamos a querer poner el binomio a la izquierda y el polinomio a la derecha. Es decir, el binomio va a ser el que tenga dos términos. En este caso, como vemos arriba, el 4x al cubo menos 5x es el binomio, siendo su primer término 4x al cubo y su segundo menos 5x. Mientras el que es de grado 5 a la derecha, que es un poco más largo, es un polinomio, que pues ya es un poco más largo, por eso ponemos el más pequeño, que es el binomio, a la izquierda, porque es por el que vamos a tomar como nuestra multiplicación principal. Pero tampoco hay problema si el polinomio por el que estamos multiplicando también es un binomio. Es decir, no importa si es binomio por binomio, porque un binomio también es un polinomio. Entonces, binomio por binomio, pues podemos escoger el orden que sea. Pero por lo general, si tenemos un binomio y algo más grande que un binomio, tendremos, o la idea es poner el binomio a la izquierda y el otro polinomio a la derecha para estar un poco más organizados. Ahora, vamos a hacer esta multiplicación y lo más importante aquí es la propiedad distributiva. También tener en cuenta un poco los signos porque eso puede causar un poco de problemas en algún punto de la multiplicación. Pero lo más importante es la propiedad distributiva. Por eso tenemos la siguiente estrategia. Primero, como siempre, identificar con qué estamos tratando. Específicamente cuál es el binomio y cuál es el polinomio en la multiplicación. Ya después de haber hecho, lo que vamos a hacer es multiplicar el primer término del binomio con todos los términos del otro polinomio. Después de haber hecho eso, hacemos exactamente lo mismo, pero en vez de usar el primer término del binomio, usamos el segundo, es decir, el segundo término del binomio multiplicado por todos los términos del otro polinomio. Y ya vamos a ver cuando hagamos estos pasos porque esto funciona, ya que al final vamos a sumar esas dos multiplicaciones para obtener la multiplicación general que estábamos buscando todo el tiempo. Vamos a ver un poco de por qué esto funciona, pero para hacerlo más sencillo es por propiedad distributiva que ya conocemos. Entonces, primer paso, en la multiplicación que ya estábamos viendo desde antes al inicio de la presentación. Entonces, ¿cuál es el binomio aquí? Nuestro binomio va a ser 4x al cubo menos 5x, como ya lo había dicho antes. ¿Por qué? Porque tiene sus dos términos, 4x al cubo y menos 5x. Es un polinomio, un binomio de grado 3, pero tan solo tiene dos términos. Y el polinomio pues es 7x a la 5 más 2x a la 2 menos x menos 6. Ya aquí hay cuatro términos, es algo más grande y es de grado 5. Por eso lo hace un poco más, no complicado, sino que es más largo y la multiplicación es un poco más extensa. Entonces siempre tomamos como precedente el binomio. Ya con esas dos cosas identificadas, pasamos al segundo paso, que es multiplicar el primer término del binomio con todos los términos del polinomio. Entonces aquí vamos a usar la propiedad distributiva. Como vemos aquí arriba, la multiplicación original, la que estamos queriendo hacer todo el tiempo, no es más que 4x al cubo por todo el polinomio menos 5x por todo el polinomio. ¿Por qué? Porque pues podemos factorizar el factor en común de estos dos, que es el polinomio, y el polinomio por 4x al cubo y por menos 5x es esto, ya que si lo factorizamos, el factor común es el polinomio y después en el otro paréntesis tendríamos 4x al cubo menos 5x. Entonces podemos reescribir nuestra multiplicación inicial por esto. Y por eso estamos tratando primero de sacar la multiplicación del primer término del binomio con todos los términos del polinomio. Y esta es una multiplicación que aprendimos a hacer en el video pasado, en el de monomio por polinomio. Entonces hacemos propiedad distributiva y 4x al cubo va a ser multiplicado por cada uno de los términos aquí. Como vemos, los exponentes de las x se suman, los coeficientes se multiplican entre ellos, ya que son numéricos. Hacemos nuestras cuentas, siempre va a ser 4x a la 3 por cada uno, entonces 4x a la 3 por 7x a la 5 nos da
4 por 7, 28 y 3 más 5, exponente 8, aquí está el 3 más 5. 4x a la 3 por 2x a la 2 nos da 4 por 2, 8, y x a la 3 por x a la 2, x a la 3 más 2, que es 5, aquí está el 5 y aquí está el 3 más 2. Luego 4x a la 3 por menos x, aquí ya el menos va adelante de una vez por todas, nos da 4 por 1, 1, y x a la 3 por x a la 4, x a la 3 más 1, y el menos que lidera desde el principio, ya que vemos que este x es negativo. Y por último, el menos 4x a la 3 por 6, el menos 6 es el que es negativo, pero ponemos el menos desde delante, porque también se puede, y tenemos que menos 4 por 6, menos 24, y x a la 3, pues por 1, ya que no hay ningún otro término de x. Por lo que al final esa multiplicación nos queda 28x a la 8 más 8x a la 5 menos 4x a la 4 menos 24x a la 3. Ya tenemos la primera parte, que es esta completica de aquí. Ya después de eso lo que queremos hacer es la otra parte, es decir, este menos 5x por el polinomio largo, el segundo término, por todos los términos del otro polinomio, el segundo término del binomio, por todos los términos que están dentro del polinomio. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Menos 5x por 7x a la 5 nos da que menos 5 por 7 es menos 35, y x por x a la 5 es x a la 1 más 5, que me da x a la 6, menos 5x por 2x a la 2 nos da que menos 5 por 2 es menos 10, y x por x a la 2 es x a la 1 más 2, o sea, x a la 3, y luego otra vez menos 5x por menos x, menos por menos nos da más, así que tenemos 5 positivo, y x por x pues es x a la 1 más 1, lo cual nos da 5x a la 2. Y por último, menos 5x por menos 6, tenemos la multiplicación de dos negativos que da positivo, y de 5 por 6 que nos da 30, con un x que está solitario aquí, ya que el 6 es un término independiente, por lo que nos queda más 30x. Y la segunda parte, aquí a partir de este negativo, sabemos ya que nos va a dar menos 35x a la 6, menos 10x a la 3, más 5x a la 2, más 30x. Ahora solo queda sumar esas dos cosas. ¿Y por qué no restar, ya que pues supuestamente aquí hay un menos? Porque recuerden que calculamos esto con el menos de aquí, es decir, calculamos esta multiplicación de aquí y esta multiplicación de aquí. Si hubiéramos calculado nada más 5x positivo por esto, tendríamos que haber restado. Pero como calculamos con este menos incluido, lo sumamos para que sea más general la estrategia y para que la podamos usar en cualquier tipo de multiplicación que nos encontremos. Ya aquí ponemos los dos polinomios generados en paréntesis con un más entre medio de ellos. Liberamos el paréntesis y ponemos todos nuestros signos como deberían estar, ya sea en negativo o en positivo. Y agrupamos en caso de que hayan exponentes iguales. En este caso, los únicos exponentes que se llegan a compartir es este menos 24x a la 3 y este menos 10x a la 3. De resto es nada más organizar, ya que tenemos un 28x a la 8 que lo queremos poner primero. Luego el exponente que le sigue sería este de menos 35x a la 6, que va de segundo. Luego por aquí tenemos un más 8x a la 5, que aquí está otra vez. Un menos 4x a la 4 que vuelve a aparecer aquí. Y luego tenemos menos 24x a la 3 y menos 10x a la 3. Los juntamos en este paso de aquí y pues menos 24 menos 10 es menos 34x a la 3. Ya después de eso tenemos el más 5x a la 2 y el más 30x. Entonces toda esta expresión de polinomio de grado 8 bastante largo de aquí es la respuesta a la multiplicación que estamos buscando en principio, es decir, es la multiplicación de este binomio de aquí con este polinomio de aquí. Después de hacer unos pasos que son relativamente sencillos, ya que es simplemente hacer una multiplicación de monomio con polinomio dos veces, algo que ya sabemos hacer gracias al video pasado. Y luego podemos ver otra vez la estrategia, pero en otro ejemplo, un poquito más diferente. Aquí en este ejemplo tenemos que el binomio va a ser 18x a la 9 menos 2x a la 3, con primer término 18x a la 9 y segundo término menos 2x a la 3. Mientras que el polinomio va a ser de grado 4 y va a ser x a la 4 más 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 4x más 5. También es importante anotar, porque uno se llame binomio y el otro polinomio no significa que el binomio tenga que tener un grado menor. Como vemos aquí, el grado del binomio es x a la 9, es un grado bastante alto, mientras que el del polinomio es 4, que sigue siendo alto,
pero no es tan alto como el grado 9 que tiene el binomio, a pesar de solo tener dos términos. Ya habiendo identificado aquel binomio y aquel polinomio, pasamos al primer paso. Reescribimos aquí, sabemos que 18x a la 9 lo podemos escribir aquí multiplicado por el polinomio general y el menos 2x a la 3 igual, multiplicado por el polinomio y escrito de la manera en la que lo queremos mostrar para hacerlo de la manera que pues lo estamos intentando hacer. Entonces primero usamos 18x a la 9 por el polinomio, es decir, por todos sus términos. Entonces 18x a la 9 por x a la 4, 18x a la 9 por 2x a la 3, por 3x a la 2, por menos 4x y por 5. Que al fin y al cabo nos va a dar que, como vemos, este es un polinomio, el que escogimos de grado 4, que tiene un x a la 4, un x a la 3, un x a la 2, un x a la 1 hasta un término independiente. Entonces simplemente nos va a dar esto con los coeficientes multiplicados y con los grados subidos por 9, ya que va a ser 18x a la 9 por x a la 4, 18, y 9 más 4, 13. 18x a la 9 por 2x a la 3, 18 por 2, 36, y 9 más 3, 12. 18 por 3, 54, y 9 más 2, 11, y 18 por menos 4, menos 72, 9 más 1, 10. Y ya por último 18 por 5, 90 y el x a la 9 se mantiene. Así es simple y lo mismo que hemos estado haciendo en una multiplicación de monomio con polinomio. Y luego hacemos exactamente lo mismo con el segundo término. Nuevamente este es uno negativo, entonces nos fijamos en los signos siempre. Menos 2 por 1, pues menos 2. Y 3 más 4, 7. Menos 2 por 2, menos 4. Y 3 más 3, 6. Menos 2 por 3, menos 6. Y 3 más 2, 5. Menos 2 por menos 4 es menos por menos que se vuelve positivo, nos da un más 8. Y 3 más 1, 4. Y ya por último, menos 2 por 5 es menos 10. Y aquí solo está este x a la 3, entonces nos queda este x a la 3. Ya esto es la respuesta de esta multiplicación de aquí, la del segundo término por todos los términos del polinomio, es decir, la del segundo término por el polinomio ya. Y ya con eso lo sumamos ambos. En este caso nos queda aún más simple que la vez pasada, ya que la primera multiplicación nos da términos con x a la 13, a la 12, a la 11, a la 10 y a la 9, y el segundo con x a la 7, a la 6, a la 5, a la 4, a la 3. Es decir, que ninguna de esas dos multiplicaciones comparten términos que tengan una x elevada al mismo exponente. Es decir, solo hay que quitar el paréntesis dejando los signos como deben estar y ya esa respuesta, que sí es cierto, es un poco larga, no es muy bonita, pero esa es la respuesta de nuestra multiplicación del binomio con el polinomio que estábamos tratando ahorita. Ya con eso sería todo evaluando esta multiplicación de binomios con polinomios. Como vemos, se reduce simplemente a hacer monomio por polinomio varias veces en dos repetidas ocasiones. Y si hacemos polinomios con polinomios, nos vamos a dar cuenta que realmente sigue siendo igual. Va a ser multiplicar un monomio con un polinomio muchas y muchas y muchas veces, dependiendo de cuántos términos tenga ese polinomio por el que estamos multiplicando. Espero les haya servido el video, gracias por verlo y esperen prontamente más contenido de diferentes temas, no solo de álgebra 2, sino de todo lo que ya venimos acostumbrando en el canal.